Ahora sí. Bueno, estamos hace unos minutos, pero saludo formalmente a todas las personas que están acompañándonos hoy, que es una de las dos clases especiales que tenemos en la materia. En este caso con dos docentes invitados. En el día de hoy va a estar Alejo García Basalo y el martes que viene va a estar Jorge Núñez. A diferencia de hoy, la clase el martes que viene de Jorge es presencial, es en el aula de facultad, pero en el caso de la clase de hoy es una clase con esta modalidad que nos recuerda a los tiempos de la más cruda pandemia, pero en este caso la verdad que aprovechamos la utilidad de este campus y evitamos que Alejo se traslade tan lejos de acá en la Facultad de Derecho y Lo cual hacerlo perder. agradezco. Tal cual. Bueno, empezamos re puntuales, personalmente se va a ir sumando gente. Simplemente comentarles, ya, bueno, muchos de los acá presentes conocemos a Alejo de hace mucho tiempo, en el caso personal mío, es una persona muy querida, una persona amiga con la cual hemos compartido muchos momentos y muchos temas en común. Trabaja, obviamente, temas históricos vinculados a la historia de las prisiones y también a la penología, al derecho penal. Tiene muchísimas publicaciones sobre el tema, sobre todo en el aspecto de arquitectura penitenciaria, que no es el único que maneja, pero bueno, viste Alejo que una vez queda identificado con algunas temáticas, entonces es muy vital que te identifiquemos con ese, pero bueno, ha escrito sobre distintas otras cuestiones, también maneja muy bien información, análisis de información y de investigaciones en temas carcelarios, pero en el día de hoy le propusimos que haga un repaso histórico de la historia de la penología y de la historia de la prisión, teniendo en cuenta, digamos, la modalidad de estas charlas, va a ser un repaso bastante breve, que lamentablemente que él va a dar, pero la idea es que a partir de esta presentación que él haga, después armar, bueno, una ronda de comentarios y preguntas para poder profundizar algunos de los puntos que él menciona. Así que, nuevamente, el agradecimiento, Alejo, la verdad que un gusto y un placer tenerte acá, y te escuchamos. Bueno, yo voy a completar un poco la presentación diciendo que, bueno, obviamente soy arquitecto, trabajé en proyectos de cárceles y prisiones, trabajé en el servicio penitenciario, trabajé en el Ministerio de Justicia, haciendo este tema, y bueno, complementariamente también me dediqué al estudio de la historia, porque todo siempre suma a la hora de aprender sobre este tema. Así que bueno, hoy lo que le propongo es ver un poco la relación que existe entre arquitectura y penología, ¿no? Cómo una disciplina influye sobre la otra y viceversa. Así que para eso, bueno, voy a arrancar con una presentación. Si me autorizan, porque tengo desconectado la posibilidad de compartir. Creo que ahí ya te autoricé. A ver si ahí puedo entrar. Muy bien, ahí vamos. ¿Ahí están viendo ustedes? Sí, perfecto, Alejo. Bárbaro, bueno, muy bien. Entonces, lo que les decía, bueno, vamos a ver un poco esta relación que existió. Primero un poco una historia muy apretada, digamos así, en el campo internacional. Después nos vamos a dedicar un poco a lo que fue el desarrollo de la arquitectura penitenciaria en la Argentina. Y por último les voy a dar un poco también en dónde estamos parados hoy en este tema, como para cerrar todo el circuito, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir con esto. En principio, vamos a hablar un poco sobre qué es la arquitectura penitenciaria. Entiendo, digamos, que todos ustedes son abogados o parecidos, así que me pareció un poco empezar por lo general, ¿no? La arquitectura es una de las artes, ¿no? Si tenemos la pintura, la escultura, la arquitectura. La pintura es un arte de 2 dimensiones, ¿no? Solamente tiene ancho y largo. La escultura tiene 3 dimensiones, ¿no? Porque también tiene profundidad, pero la arquitectura agrega una 4ª dimensión, que es el tiempo, porque la podemos recorrer interiormente. Vitruvio, que fue un arquitecto romano del siglo I, identificó 3 características básicas de la arquitectura, ¿no? En latín eran
firmitas, venustas y utilitas, que representaban, digamos, los tres componentes básicos de la arquitectura, ¿no? Firmitas en el sentido de que tenía que ser una construcción sólida, digamos, la solidez del edificio, ¿no? Venusta se refería a la estética del edificio, y por último, utilitas será la practicidad que tenía este edificio, ¿no? Obviamente, en la cuestión carcelaria interesa más este último punto. De la misma forma, la arquitectura uno generalmente la asocia con lo construido, pero también incluye el espacio que encierra esa construcción, ¿no? Así que este también es otro de los aspectos que integra la arquitectura. La arquitectura penitenciaria es una especialidad de la penología. A veces fija incluso sus objetivos, ¿no? Y señala los principales caminos para llegar a ella, ¿no? Y el régimen penitenciario son todos los elementos que confluyen en un establecimiento para lograr un fin determinado sobre una población especial, ¿no? Y tiene cuatro componentes principales, ¿no? Es como una mesa de cuatro patas. Una es la arquitectura, otra es el personal, otras son los internos, digamos, el grupo especial asignado a ese establecimiento, y otra es el régimen de convivencia, que generalmente está dado por el reglamento y las normativas que regulan el funcionamiento de ese establecimiento. ¿En qué se funda la arquitectura penitenciaria hoy en día? Y bueno, hay muchas disciplinas, digamos, que confluyen a la hora de proyectar un edificio, ¿no? Obviamente la legislación, el caso de las normativas internacionales, las reglas mínimas, son todos elementos que hacen, digamos, al proyecto de un edificio penitenciario. Tengamos en cuenta que la arquitectura penitenciaria es una disciplina que surge de la legislación, es decir, si la legislación mañana dice no hay ninguna cárcel, se terminó la arquitectura penitenciaria, ¿no? Es distinto de otros edificios, digamos, que nosotros tenemos en la comunidad, escuelas, hospitales, ¿no? Etcétera, teatros, que forman parte, digamos, de otras actividades innatas al ser humano. El tema de la arquitectura penal es una cuestión que está directamente ligada a la regulación y a la codificación, ¿no? Así que en ese sentido, ahí está su origen. Y después, bueno, hay otras disciplinas, ¿no? La psicología ambiental, la proxémica, la biofilia, que es la relación que los seres humanos tienen con los elementos naturales. Todo eso también hoy en día integra, digamos, el proyecto de un edificio penitenciario. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, vamos a arrancar con el nacimiento, en realidad, de la arquitectura penitenciaria. Ustedes saben que una cárcel no es lo mismo que una prisión, ¿no? La cárcel existe desde los tiempos remotos porque lo que hacía era asegurar la presencia del reo ante el juez, pero el establecimiento penitenciario, la prisión, es un invento, digamos, relativamente moderno, ¿no? Que surge en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII. John Howard fue el primer penólogo práctico, ¿no? Él recorre cárceles y prisiones viendo en qué condiciones estaban alojados allí los presos, y uno de los puntos que estudia muy cuidadosamente es la prisión. Tanto es así que él decía que para reformar la prisión, de lo primero que había que encargarse era de la prisión misma. Y daba una serie, digamos, de consejos, ¿no? En función de la experiencia que había adquirido. Incluso propone también en su libro El estado de las prisiones varios planos de lo que él consideraba los mejores ejemplos de esa época de los edificios penitenciarios y carcelarios. A raíz de esto, en Inglaterra, no era inglés, Howard, en Inglaterra se sanciona la Penitentiary Act en 1789. Tengamos en cuenta que unos años antes Estados Unidos había declarado su independencia, con lo cual el transporte de prisioneros a las colonias americanas había cesado,
y el gobierno inglés se vio, digamos, ante la necesidad de resolver el problema de las prisiones, ¿no? Ahí aparecen los Hulks y después van a derivar todo a Australia, ¿no? Pero en ese momento quieren construir una penitenciaria, obviamente no la construyen porque recurren a otros medios, pero esto, digamos, dispara un poco la necesidad de contar con edificios penitenciarios. Y uno de los que se pone a estudiar el asunto es Jeremías Bentham, ¿no? Que en 1791 proyecta su célebre panóptico, ¿no? O casa de inspección, algunos de cuyos dibujos estamos viendo ahí adelante. Voy a ver si ustedes ven ahora el mouse. Estos dos gráficos que están acá son un estudio que hizo un arquitecto inglés hace unos 10 años acerca de cómo funcionaba en realidad el panóptico, y él llegó a la conclusión de que los observadores de los presos veían esta zona, pero los presos veían todo esto, es decir, que los presos veían más de lo que veía el gobernador o los encargados de vigilarlos, ¿no? Y esta foto que hay debajo es una foto de la prisión de Stateville en Estados Unidos, que quiso imitar el panóptico. Ustedes ven ahí, hay 4 filas de 4 pisos de celdas, ¿no? Es una gran cúpula redonda y un edificio circular con la torre acá en el centro, y bueno, esto terminó siendo en realidad una pajarera. Esto era, todos los presos hablaban al mismo tiempo, se gritaban uno enfrente del otro, todos miraban al guardia le era imposible identificar en todo este panorama, a quién era el que tenía que vigilar. Bueno, esto terminó demoliéndose todo, porque en realidad no tuvo los efectos que buscaban, y este fue el edificio que más se aproximó, digamos, a la idea de Bentham. En realidad, a Bentham nunca le dieron el contrato para construir su panóptico en Inglaterra, no por las características arquitectónicas, sino porque Bentham pretendía, digamos, que fuese un sistema, hoy lo llamaríamos privado, de gestión, donde él era el gobernador de la prisión, y el gobierno inglés eso no lo convenció, y entonces terminó no dándole el contrato de su célebre panóptico, que sin embargo tuvo, es decir, el panóptico, ¿cuál fue, digamos, cuál era la novedad del panóptico? La novedad del panóptico era que se concentraba por primera vez en un mismo proyecto integral, llamémoslo así, el edificio con el régimen interior que se pretendía para ese edificio. Es decir, lo que Bentham pretendía como gestión del panóptico no se podía hacer si el edificio no tenía esta forma y estas características, ¿no? Es decir, fue la primera, digamos así, vinculación entre penología, llamémoslo así, y características arquitectónicas del edificio, ¿no? Es decir, iban las dos cosas muy hermanadas. Obviamente el trabajo de Bentham, lo que fue influyente y lo que vino a demostrar, digamos, era que la vigilancia era, digamos, un elemento de importancia en las prisiones, más allá de que él lo que pretendía ver absolutamente todo el tiempo. En el caso de Bentham, digamos así, esta torre en el centro, linterna la llamaba él, tenía persianas, cosa de que no se pudiera ver, ¿no? Entonces él decía que los internos, aunque él no estuviera, igual siempre sospechaban que los estaba mirando. Incluso tenía una serie de conductos de hojalata dirigidos a cada una de las celdas para reprender a los internos. Era una cosa muy sofisticada, en realidad, la de él. Tuvo, en su momento, despertó críticas agudas en la prensa, porque le decían que era muy ingenuo, digamos, pretender reformar a los presos, a los delincuentes, mirándolos solamente, ¿no? Era una cosa muy naif en ese sentido. Pero bueno, él tuvo, digamos, era un hombre que se dedicaba a muchas otras cosas más, ¿no? Pero el panóptico fue una de sus obsesiones, digamos así. A raíz de esta legislación,
en Inglaterra estaban muy activos también los cuáqueros, que era una secta religiosa, ¿no? Muy orientada hacia las obras de caridad. Se encargaban de orfanatos, de asilos para lunáticos, se llamaban en aquel entonces, lo que hoy sería un psiquiátrico, y se ocuparon de las cárceles también. Una de las sociedades que fundaron, ¿no?, que es esta que tenemos ahí escrita, la Sociedad de Londres para la Mejora de la Disciplina en las Cárceles, fundada en 1816, desarrolló una serie de documentos basados en unas inspecciones sistemáticas que hacían anualmente a todas las prisiones inglesas, donde recababan todo tipo de datos, ¿no? Desde el tipo de población penal alojada hasta cómo eran los edificios que inspeccionaban. Y en función de esa experiencia, publicaron una serie de planos, uno de los cuales estamos viendo. Ellos eran muy partidarios de este edificio que estamos viendo acá, de planta radial. El edificio tenía, en realidad era un conjunto de edificios, ¿no? Estos cuerpos radiales orientados hacia el centro, y en el centro un edificio destinado a los locales comunes, ¿no? Y a la administración, y enfermería, capilla, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de estos rayos, como vemos acá, tenía en el fondo una serie de celdas y en el frente lo que vendría a ser un salón de día para que los presos estuvieran ahí y trabajaran en ese lugar. Esto tenía unas ventanas en este punto para que el edificio central tenía toda una baranda alrededor, todo un balcón alrededor, con lo cual los guardias, digamos, hacían unas rondas y podían ver qué era lo que estaban haciendo los internos en cada preso. Cada pabellón de estos tenía un patio. Estos cuadraditos que vemos acá son unas máquinas de trabajo inútil, ¿no?, que usaban en ese momento, que eran como unas ruedas a las cuales los ponían a caminar los internos para que gastaran energía. Otro elemento eran las enfermerías, que estaban acá a los costados, separadas para evitar la difusión de enfermedades, ¿no? Es decir, un edificio bastante ya sofisticado. El edificio también tenía un reglamento, digamos así. Ellos publicitaban tanto los planos como el reglamento, incluso algunas cuestiones también de planillas para recabar datos, ¿no? Difundían en muchas partes del mundo. Después vamos a ver cómo esto llega también a las costas del Río de la Plata y América del Sur. Y bueno, en Inglaterra... Sí, perdón. No, disculpame la interrupción porque justo se desconectó la compartida de pantalla. ¿Podés volver a compartir pantalla? Porque ahí se nos perdió por un minuto. ¿Nos desconectamos? No, al recibir más gente se desconectó por unos segundos la pantalla compartida. Bueno, vamos de vuelta entonces. ¿Ahí estamos? Ahí está, perfecto. A ver, que ahora me fui una antes. Estábamos... Se me movió la filmina, ¿no? Y ahora... Bueno, sigamos con esto entonces. Esto pasaba en Inglaterra. Al otro lado del Atlántico también había comunidades cuáqueras que tenían relación unas con otras. La independencia de Estados Unidos también hace que se produzca un cambio entre las formas punitivas de la colonia y las nuevas formas que pretendían los nuevos habitantes norteamericanos. Ahora voy a parar yo porque esto se tildó mi PowerPoint con esta movida. Así que discúlpenme un segundo, que vamos a ver de cerrar y volver a habilitar esto porque quedó acá perdido y no responde mi programa, así que lo voy a volver a lanzar. Bueno, estamos hablando ya en el giro del siglo, ¿no? Es decir, todavía no habían aparecido, digamos, los dos sistemas
clásicos, ¿no? Que van a dominar la primera mitad del siglo XIX. Y entonces el régimen que tenían estos establecimientos de los cuáqueros era bastante parecido a lo que después va a ser el régimen aguñano, es decir, era aislamiento nocturno en celdas individuales, trabajo en común durante el día, pequeños grupos, vimos que eran muchas las segmentaciones que tenía este edificio, y estas características también van a ser empleadas en otros, es decir, va a sumar, digamos, esto es una suerte de mejora continua, ¿no? Donde unos se van a ir complementando con otros. A ver si ahora podemos reiniciar esto. Bien, ¿están viendo ahí? Sí, sí, ahí vemos bien. Sí, se ve. Ok, bueno, esperemos que ahora podamos seguir. Bueno, estábamos aquí. Vamos a ver, lo que tenemos aquí a la izquierda es la célebre penitenciaría de Filadelfia, que fue, digamos, el edificio fundacional, ¿no? Si bien los radiales hemos visto que ya existían en Inglaterra, este edificio proyectado por Haviland, que era inglés y había diseñado cárceles en Inglaterra, cuando va a Estados Unidos, participa de un concurso, llamémoslo así, para construir una penitenciaría, y ustedes observen, él va a eliminar el edificio central, ¿no? Que en el otro modelo, en el modelo inglés estaba aquí, y va a poner directamente los corredores convergiendo hacia un punto. Esto simplificó muchísimo el diseño, lo hizo mucho más operativo. Esta penitenciaría, que en sus orígenes estaba construida afuera de la ciudad, tenía acá un cuerpo, llamémoslo hoy, un cuerpo de ingreso, ¿no? Con la sala de desinfección, etcétera, etcétera. Después se recorría este largo corredor hasta este centro, que es esta fotografía que estamos viendo acá, y después tenía estos 7 rayos, ¿no? Ustedes ven acá una serie de cuadraditos. Bueno, el sistema estaba hecho según lo que establecían las bases del concurso. Ya había habido una prueba piloto en la célebre cárcel de Walnut Street, ahí en Filadelfia, que era un edificio muy chiquito, y entonces habían decidido hacer este otro porque ese no les había dado resultado, pero aquí el punto, digamos, central era obtener la enmienda del delincuente por el arrepentimiento. Entonces había que aislarlo absolutamente de todo el mundo circundante. Entonces Haviland proyecta este edificio que tiene las celdas, son estos cuadraditos más oscuros que se ven acá, y acá atrás esta otra serie de cuadraditos son los patios, es decir, que cada celda tenía su propio patio, y el interno no salía de ahí, es decir, iba de la celda al patio, del patio a la celda, y estaba simplemente, y estos corredores que están aquí, eran solamente para que fueran recorridos por los guardias, para llevarle la comida o para llevarle las herramientas para que pudieran trabajar, o los materiales para que pudieran trabajar, porque el trabajo todo era dentro de esa misma celda. Como edificio en su época fue un edificio muy avanzado. Para que los internos no salieran, tenían la taza del inodoro adentro de la celda, había los pasillos esos tenía todo un subsuelo, digamos así, donde descargaban todas las heces ahí, y al mismo tiempo servían para calefaccionar, ¿no? Por ahí mandaban aire caliente para calefaccionar las celdas. Fue uno de los primeros edificios que tuvo lo que hoy llamaríamos calefacción central. Así que era un edificio, digamos, muy, muy sofisticado para la época. Recuerden ustedes el panóptico, ¿no? A estos edificios que son radiales, en realidad el partido es un partido radial, mal llamados panópticos, ¿no? Ahora vamos a ver, recuerden ustedes la imagen que veíamos recién, ¿no? De la torre en el centro, con todas las celdas alrededor. Bueno, a ver si esto funciona. Vamos a ver acá este videíto, ¿no? Donde yo estoy parado en el centro de ese salón y estoy mirando cada uno de los corredores, ¿no? Ahí hay un corredor, aquí da otro, ¿no? Es decir, estoy dando toda la vuelta. Esto hoy en día es un museo.
Como ustedes pueden ver desde aquí, no se puede ver absolutamente ninguna celda y casi diría que tampoco se puede ver demasiado el largo de este recorrido, porque estos deben tener como 50 o 60 metros de largo estos pasillos, son bastante extensos. Así que esta es la diferencia, digamos, que existe básicamente entre un panóptico, como hemos visto antes, y un edificio radial, que es el que nosotros estamos viendo ahora. Otro de los modelos que surgió a principios del siglo XIX fue el modelo arbuniano, que es el que estamos viendo, el plano que vemos a la derecha. Aquí, esta es una prisión en Nueva York que fue construida también para ser empleada con el régimen filadélfico, es decir, aislamiento absoluto durante el día y la noche. Pero surgió un problema. Las celdas estas que hicieron aquí eran unas celdas tan angostas, apenas si medían 1,10 metros de ancho, entraba la cama y un pasillito muy chiquito, de forma tal que no había ninguna posibilidad de que pudiera trabajar dentro de la celda ninguna persona. Con lo cual, al poco tiempo de empezar a funcionar el penal, uno de sus directores decidió que esto era imposible y que había que sacar a los internos a trabajar fuera de las celdas. Y entonces así nace el régimen aubuniano, que era un régimen, digamos, de aislamiento nocturno, pero de trabajo en común bajo la regla del silencio. El punto era que la regla del silencio en este sistema se mantenía a fuerza de látigo. Por esto, cuando los europeos empezaron a venir, y de otros países, a ver estos dos modelos, que eran los dos modelos que tenían los norteamericanos, el arbuniano y el filadélfico, se decidían por el filadélfico porque el arbuniano les parecía, digamos así, muy salvaje, ¿no? En el sentido de que vivían castigando a todos los internos que violaban la regla del silencio. Ediliciamente era un edificio muy seguro, digamos así, porque en realidad eran dos edificios, ¿no? Este que vemos en el centro, ¿no?, que es el edificio donde están todas las celdas. Acá vemos una fotografía del pasillo, acá están las celdas una arriba del otro con balcones, y el muro exterior que rodeaba este edificio está separado por esta distancia, con lo cual era imposible, digamos, que los internos desde la celda alcanzaran las ventanas exteriores. Entonces, de esta forma era un edificio dentro de otro. Este modelo así de celdas espalda con espalda, ¿no? Fíjense que acá las celdas son exteriores, ¿no? Es decir, tenían una ventanita al patio, acá no tienen ventanas, las celdas dan a este espacio intermedio entre las celdas y la ventana exterior. Entonces, los norteamericanos lo consideraron mucho más seguro y en realidad van a terminar adoptando este modelo de edificio, va a ser el que se extienda por todo Estados Unidos. El régimen filadélfico va a caer en desuso, incluso en la misma prisión de Filadelfia. Una de las razones era económica, porque obviamente para mantener el presidio en estas condiciones, es decir, con todos los internos aislados en forma continua, alguien tenía que limpiar el edificio, alguien tenía que cocinar, alguien tenía que limpiar los patios, es decir, y empezaron a usar los internos, con lo cual el régimen filadélfico ya se desvirtuó. La prisión después fue ampliada en forma muy importante, terminó alojando 2 internos por celda, con lo cual el régimen filadélfico en realidad en Estados Unidos no prosperó, pero sí va a prosperar en Europa, ¿no? Por esto que yo les comentaba, los europeos lo van a considerar más científico, digamos, el régimen filadélfico, y los ingleses van a construir, ¿no?, ya en plena época victoriana, la penitenciaría de Pentonville, que va a ser la penitenciaría modelo para la expansión del sistema radial en todo el mundo, que es este edificio que estamos viendo. Aquí Jeb, que era un ingeniero militar, ¿no?, ustedes vean, hace nada más que la mitad del semicírculo para no hacer ese pasillo largo hasta el centro. Conecta en forma mucho más directa los pasillos con este hall. Estos edificios tenían varios pisos de altura, ¿no? Tenían 3 o 4 pisos de altura,
Y claro, acá ustedes ven que desaparecen los patios celulares justamente porque los edificios tenían varios pisos. En el caso de Filadelfia era en planta baja, entonces cada celda tenía su patio, pero aquí no. Entonces aparecen estos artefactos que vemos acá, estos abanicos, que son los paseos celulares. Bueno, me fui para el otro lado. Son los paseos celulares. Entonces, ¿qué hacían? Los internos los sacaban en fila y los llevaban al paseo, y cada uno tenía ahí su paseo y los iban turnando de uno en uno para que tuvieran, digamos así, su expansión al aire libre. Sí se trabajaban las celdas, no cada celda tenía un telar, las celdas eran amplias, ¿no? Para lo que eran en ese momento y para lo que es hoy en día también serían amplias, ¿no? Medían alrededor de 8 metros cuadrados cada una, no tenían un sistema de hamaca, digamos, como cama, que retiraban durante el día para que hubiera más lugar, y toda una parafernalia, una ingeniería para que los internos no pudiesen comunicarse, ¿no? Cuando los trasladaban les ponían una capucha para que no se pudieran identificar unos con otros. Las capillas tenían todas unas pantallas al lado de los asientos para que no se pudieran ver unos con otros. Alguna vez habrán visto ese dibujo en algún libro, ¿no? Donde todos podían ver al celebrante, pero no podían verse entre ellos, con toda una serie de pasillos por debajo para que cada uno pudiera acceder a un cubículo, una cosa muy, muy, muy sofisticada. Pero bueno, este edificio, como les decía, va a ser un poco el edificio modélico, porque es mucho más sintético que el edificio de la Penitenciaría del Este, y va prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Un poco en ese sentido. El Reino Unido en ese entonces era el imperio donde nunca se ponía el sol, así que tenía influencia en todos los continentes, y entonces va a estar muy, muy divulgado, ¿no? Desde Sudamérica hasta Japón, China, todo el mundo va a tener su penitenciaría radial a imagen semejante de la penitenciaría de Pentonville. Incluso en Inglaterra se llegan a hacer 50 o 60 edificios de este tipo, muchos de los cuales todavía hoy en día siguen funcionando, son de una arquitectura muy, muy elegante, digamos así, muy sólida, muy bien construidos, todo ladrillería inglesa, muy similar a los que nosotros vemos acá en los edificios de ferrocarriles, de ese estilo. A medida que avance el siglo XIX, la cosa se va a empezar a sofisticar un poco, van a aparecer otro tipo de edificios, siempre vinculados al régimen filadélfico en Europa. Este que estamos viendo acá es la penitenciaría de la Santé, que hace pocos años fue también remodelada, todavía sigue funcionando como penitenciaría, pero fue remodelada, ¿no? Parte la demolieron y la rehicieron, que tenía dos sectores, ¿no? Este sector que vemos aquí con una cruz que estaba destinado a procesados, y estos sectores que tienen patios centrales estaban destinados a los condenados. De la misma forma, con el mismo planteo, en Italia se construyó la prisión de Milán, en la de Roma, la de Regina Coeli, es un planteo así muy similar, digamos, una pizza mitad de mozzarella y mitad napolitana, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero siempre seguimos en este régimen, ¿no? El régimen filadélfico en el caso europeo, y el régimen auguniano principalmente en el continente americano, ¿no? En Norteamérica concretamente. Van a aparecer otras formas de tratamiento, ¿no? Aparece el modelo de Crofton, ¿no? Que ustedes saben combina estos dos regímenes, ¿no? Una primera etapa de aislamiento absoluto con una segunda etapa de régimen en común durante el día, ¿no? E incluso aparecen también las prisiones abiertas, también en Montesinos, en España, hace algo similar, también con gradaciones, pero no va a haber una arquitectura que responda específicamente a estas experiencias, digamos, estos nuevos planteos penológicos. La arquitectura básicamente siempre se va a mover en estos parámetros que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta llegar ya a las postrimerías del siglo, ¿no? Donde
empiezan por influencia de la arquitectura hospitalaria, sobre todo, y por la cierta complejidad, ¿no?, que tenían estos edificios radiales, ¿no?, donde siempre alguno de los rayos quedaba mal orientado, no recibía luz de sol durante el día. Eran edificios difíciles de construir también, mucho más difíciles de ampliar por esta simetría que tenían los rayos. Y van a aparecer estos edificios más ordenados en forma, los pabellones en vez de ordenados en forma radial, en forma paralela. El pabellón en sí es exactamente igual al radial, ¿no? Es decir, interiormente me refiero, ¿no? Es decir, eran cuerpos de edificios, de celdas alineadas con un balcón delante de la celda y de varios pisos de altura, ¿no?, con una gran nave central, ¿no? Este es básicamente el mismo modelo, pero ahora dispuestos en otro sentido para mejorar el asoleamiento, hacer el edificio más racional, digamos así. La construcción ya es ortogonal, no son todos ángulos rectos, entonces era más fácil de orientar, más fácil de construir, más económico, más fácil de ampliar también, y va a ser el modelo que reemplace paulatinamente al modelo radial, ¿no? Prácticamente podemos asignar el modelo radial al siglo XIX y el sistema paralelo al siglo XX, ¿no? En Estados Unidos, el arquitecto Alfred Hopkins va a construir la penitenciaría de Lewisburg, que va a ser la primera penitenciaría federal con este sistema, ¿no?, de pabellones paralelos, y prácticamente esto es lo que le va a dar el espaldarazo a esta forma de construir penitenciarías, y a partir de ahí, digamos, ya el modelo radial cae en decadencia y es reemplazado por este otro. Los regímenes penitenciarios también se van a empezar a sofisticar durante el siglo XX, ¿no? Es decir, van a empezar a aparecer otras cosas, ¿no? Van a empezar a aparecer los campos deportivos, van a ser más amplios los talleres ya independientes de las celdas, ¿no? Es decir, complejos industriales dentro de las prisiones. Otros servicios se van a ir agregando. En el caso de los norteamericanos van a poner los comedores centralizados, ¿no? Hopkins decía, es mejor que los internos vayan a la comida y no que la comida vaya a los internos, porque es mejor para la comida y es mejor para los internos. Así que van a sufrir, digamos, ciertas modificaciones en lo que es el movimiento interno y en la gestión de los establecimientos. El sistema paralelo va a durar prácticamente 3/4 partes del siglo XX hasta la década del 70 más o menos, ¿no? Ahí ya va a ser reemplazado, ¿no? Ya empiezan otras disciplinas a jugar, ¿no? La psicología ambiental, sobre todo, el estudio de la relación que las personas tienen con el espacio. Esto surge después de la Segunda Guerra, donde se empiezan a estudiar los albergues estudiantiles y cómo, digamos, el ambiente influía en la capacidad de los estudiantes de aprender, hasta que los psicólogos ambientales encuentran que es mucho mejor estudiar esto dentro de una cárcel, porque en la cárcel los habitantes no pueden evadir el ambiente, mientras que en los albergues estudiantiles entraban, salían, entonces era más difícil ver cómo esto impactaba en el rendimiento de los habitantes. Pero dentro de las prisiones era mucho más, digamos así, por ser un espacio acotado, mucho más sencillo de llevar a cabo estos estudios. A raíz de eso surgen una serie de cuestiones, ¿no?, que hacen, digamos, que las personas en realidad reaccionan en función del ambiente en donde están, ¿no? Es decir, el ambiente nos afecta de alguna forma, y entonces en la década del 70 la Oficina Federal de Prisiones decide que no tenía cárceles, ¿no? El sistema penitenciario federal norteamericano operaba prisiones, las cárceles eran de los condados o de los estados, pero aumenta el delito federal. Entonces en 3 lugares de Norteamérica, uno en Chicago, otro en San Diego, en California, y otro en Nueva York, deciden hacer 3 edificios con un nuevo programa, considerando estas cuestiones de la psicología ambiental, y se los encargan a 3 estudios de arquitectura distintos, con la condición de que no se consultaran entre ellos, a los efectos, digamos, de obtener 3 respuestas distintas e innovadoras, ¿no? Bueno, el que estamos viendo es el que resultó ser después el ícono de los
edificios modernos, ¿no? Que es esta torre que vemos aquí, es la cárcel del centro de detención de Chicago, de Harry Weiss, un afamado arquitecto de esa ciudad, que incorporaba el espacio, digamos, del salón de día como parte del espacio de la unidad habitacional, ¿no? Ustedes hemos visto hasta ahora que los pabellones eran largas filas de celdas, ordenadas una tras de la otra, con un corredor al centro, y prácticamente no había espacio de socialización a no ser los talleres o otros lugares dentro de la prisión, pero no en la unidad de vivienda, ¿no? Bueno, a partir de este diseño, ¿no? Ya el salón de día, como se lo llamó, ¿no? Forma parte dentro de la unidad de vivienda. Todas las celdas, digamos, rodean a este salón de día. Si tenemos que hacer una comparación de forma similar al panóptico, en el sentido que las celdas son perimetrales, ¿no? Es decir, están en el perímetro del edificio, y en el centro hay un espacio que en este caso tiene uso. En el caso del panóptico, el centro era solamente para la torre del vigilante, y todos los servicios están volcados ahí. Y está vinculado esto con una nueva forma de gestión del penal también, ¿no? Es decir, una nueva forma penológica, digamos, de gestionar el penal, que es la supervisión directa, donde hay un personal, ¿no? un agente encargado de la gestión de los internos que habitan esta unidad habitacional, ¿no? Y tiene, digamos, cierta capacidad para resolver los problemas y atender las necesidades de los que allí se alojan, con lo cual, digamos, hay una interacción personal mucho más activa, no proactiva, digamos así, ¿no? El hecho de estar en el agente dentro y conviviendo con los internos le permite anticiparse, digamos, a las necesidades, mientras que en los viejos modelos la gestión es reactiva, en el sentido que el personal reacciona ante los inconvenientes o las necesidades que pueden tener los internos. Aquí hay una relación interpersonal, ¿no? mucho más activa. Este modelo va a cambiar, digamos así un poco, va a correr el eje de lo que eran las cárceles y las prisiones hasta ese momento. Van a empezar a ser edificios mucho más humanos, los materiales van a empezar a dejar, se abandonan las rejas, ¿no? Estos edificios tienen los pisos alfombrados, por ejemplo, hoy todos tienen aire acondicionado, ¿no? Es decir, hacen que el espacio, digamos, sea de alguna forma un poco más confortable de lo que eran las viejas prisiones, más concebidas por ahí para el castigo que para la rehabilitación de los internos, ¿no? Esto, obviamente, es decir, los estudios que se han hecho aquí han destacado, digamos, que esto es mejor para los internos y es mejor para el personal también, y redunda, digamos, en beneficio de la recuperación de los delincuentes. Bueno, en el caso este es una cárcel, acá las personas van a estar poco tiempo, pero el mismo modelo se traslada a los edificios también para condenados, ¿no? Prácticamente hoy en día las prisiones se proyectan con este criterio. Y últimamente, ¿no? Ya podríamos decir en el siglo XXI, han aparecido en Europa, sobre todo en Escandinavia, ¿no? En Dinamarca, en Noruega, no tanto en Suecia, edificios nuevos, ¿no? Que se originaron en un modelo hecho en 1985 por dos arquitectos, ¿no? De Mongy y Noël en Francia, en la prisión de Mossac. Estos arquitectos que ganaron un concurso, en Francia en ese momento se concursaban los proyectos de cárceles. Estos arquitectos habían diseñado el Club Mediterráneo de Río de Janeiro. Entonces, decidieron hacer una cosa similar en la cárcel y diseñaron una prisión pueblo, digamos, ¿no? Es decir, una serie de casitas para media docena de internos, ¿no? Dispuestas en lo que podrían ser barrios, digamos así, dentro del recinto penitenciario. Un ágora, la llamaron ellos, que vendría a ser como una plaza pública, en donde estaban todos los servicios, ¿no? El gimnasio, que lo transformaron en un club, los talleres que hicieron como una pequeña fábrica, ¿no? Es decir, todo tratando de simular, digamos así, lo que sería una pequeña ciudad medieval, no pongamos así por lo reducido del tamaño, estamos hablando de 250 internos,
¿no? Y el proyecto de resultado, desafortunadamente los franceses no siguieron en esa línea, pero sí la copiaron los escandinavos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí a la derecha es una vista aérea de la prisión de Halden en Noruega, ¿no? Ustedes habrán visto en la internet la prisión más humana del mundo, aparece cada vez de vez en cuando. Y bueno, lo que vemos aquí es, digamos, una suerte de plaza cívica, ¿no? Donde tienen el campo de deportes, el gimnasio, en este lugar están la escuela, tienen hasta un estudio de música, tiene este penal, los talleres, y después una serie de barrios, digamos así, de edificios habitacionales, que son de 7 o de 8 internos cada departamento, ¿no? Son varios departamentos por cada uno de estos edificios, ¿no? Tienen también una casa de medio camino para 20 personas, la capacidad de esto es de 250 personas, ¿no? Es decir, es una población penal muy, muy reducida. Sí tiene una muralla, ¿no? Que ellos la han hecho curva para huir, digamos así, del ortogonalismo de las murallas perimetrales que suelen tener las prisiones. Han conservado el bosque dentro del penal, ¿no? Esto era toda una sola boscosa y solamente talaron lo necesario, pero dentro lo conservaron. Quiere decir que los internos, digamos, para ir de sus casas hasta el gimnasio o a la escuela o al taller, tienen que atravesar un caminito en el bosque. Hay varias cárceles en Estados Unidos que también tienen también este criterio. Y entonces esto se maneja, digamos, como si fuese una pequeña ciudad, ¿no? Este es un poco el concepto que es, por decirlo de alguna forma, el último grito de la moda en arquitectura penitenciaria, ¿no? Obviamente todos estos países, Dinamarca, Noruega, ¿no? Holanda, tienen una población penal muy reducida, ¿no? Una tasa muy, muy baja de población penal que hacen posible, digamos, la existencia de estos edificios, ¿no? Bueno, pasemos ahora a nuestro país. ¿Cómo arrancaron las prisiones aquí en la Argentina? Bueno, después de la independencia, ¿no? Hay por ahí alguien que ha escrito, ¿no? Que creo que fue Vicente López y Planes, me parece, no, Vicente López, uno de los López, ¿no? Que primero escribió un artículo sobre penitenciarías, pero está extraviado este artículo, pero bueno, en la época de Rivadavia, ¿no? En 1825, Rivadavia, ustedes saben, había estado en Londres, era discípulo de Bentham. Bentham le enviaba todos sus escritos, entre los cuales le mandó el proyecto del panóptico. También Bentham se encargaba se ocupó bastante de Sudamérica, ¿no? Y en materia, digamos, de ejecución penal, no perdió oportunidad de hacer conocer su proyecto de panóptico. Eso también lo hizo en Buenos Aires. Rivadavia fue ministro de gobierno de Martín Rodríguez, y el primer proyecto que presenta en la legislatura, siendo ministro de gobierno, es una ley para crear el Departamento de Ingenieros Arquitectos y construir 2 cárceles en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer proyecto que presenta Rivadavia, que fue aprobado, ¿no? en agosto del 24, y a partir de ahí entonces empieza a cobrar. Había digamos así, una movida en la prensa acerca del estado en que estaban las cárceles de Buenos Aires, ¿no? Cómo vivían los presos del Cabildo, la necesidad de que las cárceles no fueran para seguridad y no para castigo, ¿no? Que estaba en el decreto de seguridad de 1811, ¿no? Es decir, había un clima, digamos, propicio para una reforma carcelaria. Bueno, entre las cosas que hace Rivadavia es contratar un ingeniero en Inglaterra, ¿no? James Bevans, acá Santiago Bevans, ¿no? Que fue abuelo del presidente Pellegrini. La madre de Pellegrini era la hija de Bevans. Y él lo traen a Buenos Aires para que proyecte el puerto de Buenos Aires. Pero cuando deciden hacer el concurso para la construcción de una cárcel, Bevans, ¿no? Presenta una nota diciendo que él había sido experto en Inglaterra en prisiones. Bevans era cuáquero,
Incluso uno de sus diseños se atribuye como antecedente de la penitenciaría de Filadelfia que hemos visto al principio, porque era así un diseño de 7 rayos también convergentes a un punto. Y Evans proyecta este plano que estamos viendo aquí, que era adaptó, digamos, uno de los proyectos que había hecho en Londres para la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo principio de ejecución, ¿no? Se compraron varios terrenos para hacer las cárceles, en una zona que en aquel entonces era una zona periférica de la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, probablemente esta cárcel, si se hubiese construido, se hubiera construido donde hoy está el Teatro Colón, porque toda esa zona, ¿no? ¿Saben dónde estaba el Palacio de Justicia? Era el Parque de Artillería, era como una zona, digamos así, media industrial y abandonada, Buenos Aires, así que ahí se compraron los terrenos para hacer estas cárceles, ¿no? Las plazas que vemos hoy ahí enfrente son los terrenos que se compraron, y el terreno también del Teatro Colón se compró para hacer estas prisiones. Después, como quedó sin uso, ahí pusieron la estación del ferrocarril, y después a final del siglo se hizo el teatro. Pero bueno, quedó en proyecto al final. Después cayó el gobierno de Rivadavia, vino la guerra con el Brasil, como ustedes saben, el préstamo de la Baring Brothers, que era para hacer el puerto, para hacer las cárceles, se gastó en la guerra, así que el proyecto quedó en la nada. Y en general, bueno, después viene la época de Rosas, ¿no? En la época de Rosas hubo muy poco movimiento en cuestión de construcción pública, no se usaban mucho los edificios, las temporalidades, digamos, que habían quedado de las órdenes religiosas, así que los edificios públicos no hubo mucha actividad en ese sentido. Y la primera penitenciaría de la Argentina va a ser la de Mendoza, que es este otro edificio que estamos viendo a la derecha, que se va a terminar en 1865. Ustedes saben que en 1861 hubo un terremoto que destruyó prácticamente la ciudad de Mendoza, que quedó completamente en ruinas, con lo cual hubo necesidad de reconstruir la ciudad. En el momento en que quedan todas las ruinas, había actos de pillaje, robos, etcétera, etcétera, con lo cual una de las primeras preocupaciones de la reconstrucción va a ser construir la penitenciaría. Se hace antes la penitenciaría que la iglesia. La iglesia, creo que la iglesia matriz nunca se terminó construyendo en Mendoza. De hecho, esta penitenciaría, si alguno de ustedes conoce Mendoza, estuvo ubicada en donde está el Hotel Hyatt, enfrente de la Plaza Independencia, es decir, en pleno centro de Mendoza pusieron su penitenciaría. Y la penitenciaría tenía, digamos, todas las características de la penitenciaría de Santiago de Chile, ¿no? La penitenciaría de Santiago fue la primera penitenciaría habilitada en Sudamérica, se habilitó en el año 1847, siguiendo, digamos, es prácticamente una derivación de la penitenciaría del este de Filadelfia, y aquí se la adaptó, ¿no? con este proyecto que luce un poco, digamos así, desprolijo, por decirlo de alguna forma, no muy simétrico, ¿no? Por las características que tenía el edificio, un poco debido también al constructor, ¿no? Fernando Bermans, que fue el arquitecto, había proyectado un edificio más racional, digamos así, pero el que llevó adelante la obra lo modificó un poco para abaratar los costos y quedó esto. Pero bueno, lo que tenemos aquí es una penitenciaría que tuvo un reglamento, ¿no? Un reglamento aguñano, es decir, esto era aislamiento nocturno con trabajo durante el día. Los talleres estuvieron ubicados acá en esta zona, es decir, fuera de lo que eran los rayos de la celda en los patios. Sí había una clasificación de los internos, cada uno de estos patios estaba destinado a un grupo particular, ¿no? Condenados a presidio, presos políticos, condenados a penitenciarías, presos encausados, es decir, había una clasificación, ¿no? Que esta es una característica de estos edificios, ¿no? Es decir, estos componentes que vemos aquí, todos estos patios, todos estos rayos, de la misma forma que lo veíamos en los edificios europeos, era porque cada uno estaba destinado a un tipo distinto de delincuentes. Es decir, estos edificios básicamente estuvieron diseñados para la segmentación de la población penal en el interior. Aquí tenemos las portadas de ambos reglamentos, ¿no? Uno era este folleto, Ideas para el gobierno de las cárceles, que, como les había contado, la Sociedad de Londres distribuyó en Sudamérica, ¿no? Y entre ellos
llegó a la ciudad de Buenos Aires este folleto desde el año 1825, y aquí la portada del reglamento de la cárcel penitenciaria, que es el primer reglamento penitenciario que tuvo nuestro país, que estaba seguía muy de cerca lo que era el reglamento de la penitenciaría de Mendoza, perdón, de Santiago de Chile. Hasta que llegamos al año 77, unos años antes se había hecho el concurso para la penitenciaría de Buenos Aires, la proyectó el arquitecto Ernesto Bunge, que era un arquitecto argentino, pero que había estudiado en Alemania, había trabajado con el afamado arquitecto Martin Gropius y había proyectado un psiquiátrico en Berlín muy importante, y él había sido el director de esa obra siendo muy joven, y cuando viene a Buenos Aires proyecta muchos edificios públicos. Sin duda el más importante de ellos fue la Penitenciaría de Buenos Aires, que fue un modelo en su género y en su tiempo, no solamente en nuestro país, sino yo creo que a escala mundial, ¿no? Si algún día nos tomamos el trabajo de comparar edificios penitenciarios, probablemente este haya sido uno de los mejores edificios penitenciarios de la época del mundo. Seguramente fue el edificio más grande de Buenos Aires en su época, más grande de la Argentina en su época, también más grande de Sudamérica en su época, y yo creo que también fue más grande de América, ¿no? La penitenciaría del Este era mucho más chica que la penitenciaría de Buenos Aires. Era un edificio de unos 30.000 metros cuadrados, es decir, muy, muy importante, incluso bueno, si alguno de ustedes habrá ido ahí al Parque Las Heras, habrá visto lo que es eso, y entonces se puede mencionar que todo eso estaba ocupado por un solo edificio, no tenía 700 celdas, no 5 rayos, no seguía el modelo de Pentonville, que también era de 5 rayos, y se había agregado este eje. Originalmente había sido concebido para alojar mujeres, nunca hubo mujeres alojadas en la penitenciaría de Buenos Aires. Esto se destinó en algunos momentos para procesados, en otros momentos para menores, pero nunca hubo mujeres en este edificio. El edificio, en el año 80, al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, pasa al Estado Nacional, con lo cual ahí toma el nombre de Penitenciaría Nacional, que básicamente es como todo el mundo la conoce. El régimen de la penitenciaría, seguíamos con el arguñano, algunos no lo llamaron régimen argentino, porque en realidad no era un arguñano con todas las de la ley, pero básicamente era aislamiento nocturno, trabajo en común durante el día. Una de las características más interesantes que tiene la penitenciaría, incluso no solo la penitenciaría de Buenos Aires, sino todas las penitenciarías latinoamericanas, ¿no? Sobre todo aquellas construidas con partidos radiales, que ninguna adoptó el régimen filadélfico, todas usaron el régimen arguñano. Es decir, la penitenciaría de Buenos Aires tuvo los talleres en los extremos de los pabellones, según mi opinión, una de las mejores distribuciones, ¿no? La penitenciaría de Lima, por ejemplo, tenía un rayo de celdas, un rayo de talleres, un rayo de celda, un rayo de talleres, era alternado. Otros edificios tenían en su planta baja los talleres, en los pisos superiores las celdas. La penitenciaría de Chile tenía los patios cerrados con los talleres, ¿no? Es decir, hubo distintas configuraciones, pero ninguna adoptó el régimen de aislamiento absoluto. Todas eran aislamiento nocturno y trabajo en común durante el día. Así que bueno, esto fue las características. Acá vamos a ver en este cuadro, digamos, un mapa de las distintas características de cada edificio y cómo abordaron cada una de ellos, ¿no? Es decir, acá en el renglón superior tenemos los distintos edificios o sistemas, ¿no? El de Howard y el de la Sociedad de Londres para la reforma de las prisiones, el de Bentham, la penitenciaría el filadélfico, el de Auburn y el caso de Mendoza, que es más o menos también lo que decíamos recién, el régimen argentino, por llamarlo de alguna forma. Contagio. En el caso de Bentham era la seguridad, la economía, ¿no? Bentham era el utilitarista, y la reforma moral de los que estaban ahí dentro. En el caso de Filadelfia era la reforma por el arrepentimiento, el aislamiento absoluto.
En el caso de Aubun fue una cuestión económica, porque el otro punto que tenía el régimen aubuniano, que era al trabajar en común todos los internos, la producción era mucho más eficiente que si cada interno trabajaba en una celda. De hecho, el régimen aubuniano, las prisiones se autosostenían, digamos, con el mismo trabajo de los internos, mientras que el régimen filadélfico era mucho más caro porque era más improductivo en ese sentido. En el de Mendoza, los fines eran la seguridad y la corrección. En el caso del alojamiento, eran individual nocturno, en el régimen de la Sociedad de Londres, colectivo limitado, porque eran 3 o 4 personas, pues las celdas no eran individuales en el caso del Panóptico, eran celdas de 3 o 4 internos. En el caso de Filadelfia era individual día y noche, en el de Aubun era solamente nocturno, lo mismo que en el de Mendoza. La asociación en el de Howell era en salones de día, como hemos visto. En el de Bentham era en la celda y estaba limitado a los habitantes de esa celda. En el de Filadelfia no había ningún tipo de asociación, era aislamiento. En el de Aubun eran en silencio con la condición que habíamos dicho antes, ¿no? Y en Mendoza eran los patios de los departamentos. Las celdas de Mendoza, como ustedes ven acá, tenían un solo eje, es decir, eran como ranchos, digamos así, ¿no? Se abría la celda y daba al patio, no había corredor cubierto, ¿no? Era una cosa menos sofisticada. En cuanto al trabajo, era asociado en talleres, en el caso de la Sociedad de Londres, en la celda, tanto en el de Bentham como en el de Filadelfia, en los talleres en silencio, y en los talleres era una regla del silencio, pero sin el castigo que tenían el régimen aubuniano. La religión era una capilla central, pero separado por clases, en el caso de la Sociedad de Londres. La capilla central, y se veía desde la celda, en el caso del panóptico, es decir, el panóptico tenía, digamos, dos vías, ¿no? El gobernador veía a los internos, y los internos al mismo tiempo podían ver la capilla que estaba en el centro, debajo de la torre del observador. En el de Filadelfia era en la celda, es decir, pasaba el predicador por cada uno de los rayos, y desde la punta del rayo daba su sermón a todos los que ahí habitaban. Ya en el caso de Pentonville, hemos visto, tenían las capillas celulares, es decir, los internos iban a la capilla, pero sin verse unos con otros. En el caso de Aubun era también desde la celda y en un altar central, y en el Mendoza también había un altar en el centro, y teóricamente se veía desde la celda, probablemente lo miraban desde el patio, porque las visuales no daban en ese caso, ¿no? El recreo era en patios. En el primer caso, en patios por grupos. El panóptico no tenía el patio, es decir, el patio estaba al costado del panóptico, con lo cual había que sacar a los presos y llevarlos al patio por grupos. En el caso de Filadelfia, eran esos patios que cada una de las celdas tenían, o en los patios alveolares que después se van a hacer en Pentonville, y en el caso de Aubun y de Mendoza eran en los patios que había en cada departamento. La supervisión, aquí es otro punto interesante, cómo variaba de un régimen al otro, y cómo estaba conformado a su vez el edificio, ¿no? En el caso de la Sociedad de Londres era solamente durante el día. Para ir a las celdas había que ir hasta el fondo del pabellón y recorrer celda por celda. Solamente veían desde la casa del gobernador central los salones que estaban delante. En el caso del panóptico, teóricamente era permanente. De día, de noche, siempre podía estar el gobernador vigilando. En el caso de Filadelfia, lo mismo que todos los sistemas que eran lineales, con un corredor al frente, la vigilancia era intermitente, es decir, el guarda debía recorrer de punta a punta, ida y vuelta, el pabellón y pararse delante de cada celda para mirar al interior, ¿no? Lo mismo pasaba en el caso de Aubun y lo mismo pasaba en el caso de Mendoza. Y la arquitectura, los partidos arquitectónicos, lo llamamos radial desvinculado, porque el edificio central no estaba conectado, solamente había unos pasadizos, digamos, como unos puentes que conectaban, el edificio no estaba cerrado, que conectaba la casa del gobernador de administración con cada uno de los rayos. En el panóptico, bueno, ya lo dijimos, es el panóptico, es un solo tambor edilicio, digamos, con sus celdas en el perímetro. Este es el radial conectado, ¿no? Acá sí todos los radiales estaban conectados. El de Aubun lo llamamos espina de pescado, porque las celdas asemejan, digamos así, a
a una espina de pescado, y este caso de Mendoza es un partido en abanico, nos deja, es un radial deformado, digamos así, ¿no? Así, estos son más o menos los sistemas penológicos y arquitectónicos que dominaron la primera mitad del siglo XIX, fueron, digamos, donde fueron creados, pero se extendieron prácticamente hasta el siglo, hasta fines de siglo, ¿verdad? Decíamos hace un rato que la penitenciaría de Buenos Aires había sido un edificio singular, ¿no? Obviamente muy importante, y esto disparó, digamos así, una onda constructiva en todo el país en los últimos 20, 25 años del siglo XIX, ¿no? En Salta se construyó en 1888, la de Sierra Chica, que es esta que estamos viendo acá, que ahora vamos a ver alguna característica que la difiere de las otras, la de Tucumán en el 86, la de Córdoba en el 95, Córdoba es este proyecto que estamos acá, que vemos es bastante parecido al que habíamos visto de la Santé, en realidad Córdoba está inspirada en la prisión italiana de Regina Coeli, ¿no? De si tenía esta parte en B, digamos, más radial para procesados y esta otra parte más en escuadra para condenados. Rosario, Corrientes, la prisión de Ushuaia, el presidio de Ushuaia, ¿no? Mendoza, Río Cuarto, Neuquén, prácticamente todas las capitales de provincia van a tener su penitenciaría radial. Hay algunas excepciones, ¿no? La cárcel de Paraná, la penitenciaría de Gualeguaychú, que no responden al radial, pero son los menos los edificios, o aquellos penales, presidios, que eran muy pequeños, entonces no daba, digamos, para ser radial, y eran solamente un pabellonares, digamos, ¿no? un solo eje. Les decía, la penitenciaría de Sierra Chica, lo mismo que la penitenciaría de Gualeguaychú, van a estar orientadas en su régimen al trabajo de la piedra, ¿no? La penitenciaría de Sierra Chica nace a raíz de la nacionalización de la penitenciaría de Buenos Aires, es decir, la provincia se queda sin su penitenciaría, entonces es necesario construir una penitenciaría. La provincia estaba prácticamente desocupada, hacía pocos años había terminado la conquista del desierto. La peste de fiebre amarilla había puesto en primer plano a los higienistas, que entre las cosas que exigían eran pavimentar las calles de las ciudades para evitar, digamos, que el barro y las humedades difundieran las enfermedades, es decir, que había una necesidad de construir, de higienizar, digamos, de esa forma, pueblos y ciudades. Entonces Rocha decide construir su penitenciaría en un punto de la provincia donde fuera apto para la fabricación de adoquines, y es por eso que eligen Sierra Chica, es decir, su nacimiento está directamente vinculado al trabajo de los internos en esta penitenciaría. Algo similar pasó con la penitenciaría de Gualeguaychú en Entre Ríos también. Y esto va a seguir hasta principios de este siglo. El próximo cambio, digamos, importante en materia de régimen y de arquitectura se va a dar con la ley 11.833, es decir, hasta este momento prácticamente todos los regímenes penitenciarios eran una variante del arguniano, ¿no? Eso no había cambiado. Y aquí lo que se introduce es el régimen progresivo, es decir, hay distintos grados, ¿no? Acá yo transcribí el artículo 11 de la 833, donde dice cuáles son los grados por los que debían transitar, digamos, los condenados, ¿no? Un grado A de observación, B de reclusión, esto es en establecimientos cerrados, pero aparece un grado C de orientación de una colonia penal o cárcel industrial, en el cual el condenado podrá ser empleado en el trabajo al exterior, ¿no? Esto sigue una corriente, ¿no?, que ya había nacido en Europa, ¿no?, a fines del siglo XIX, la prisión, esto tuvo su origen en la prisión suiza de Witzwil, que era muy famosa, digamos, entre los penólogos de la época, que era prácticamente una serie de edificios donde los internos vivían y trabajaban en el campo, ¿no? Entonces, a esa técnica se la llamó trabajo al aperto, y empezó a ser como uno de los sistemas más avanzados de tratamiento penitenciario. En Suiza había existido la necesidad de reemplazar la penitenciaría de Ginebra, y el director, que era Otto Hellerhans, en ese momento
le querían construir también una penitenciaría con muralla, ¿no? Con todos los elementos que tenía una penitenciaría, celular, y él dijo, no, denme a mí un terreno, que yo me voy a llevar los presos al terreno y voy a trabajar los presos con el terreno. Bueno, le hicieron caso y ahí nace el campo de Wiesville en Suiza, con los internos trabajando en tareas agrícolas y de granja, ¿no? Con animales, etc. Bueno, este penal que estamos viendo es la cárcel de Santa Rosa, originalmente proyectada por el arquitecto Horacio Randall como cárcel. En el año 28 había sido proyectada, pero cuando se sanciona la ley 833, O'Connor, que era en ese entonces director de penales, decide que este establecimiento va a ser destinado a condenados, ¿no? Y lo va a transformar en una colonia penal. Para eso se adquieren un campo que estaba aledaño al terreno donde habían construido la cárcel, y entonces después de un bastante largo y puntilloso proceso de habilitación, ¿no? Estaba absolutamente todo planificado y ordenado, ¿no? Se seleccionaron los internos para que ocuparan este establecimiento, ¿no? Cuáles eran los que estaban en mejores condiciones para ir. El establecimiento empezó a funcionar y fue la nave insignia, digamos, del sistema federal, hasta bien pasada ya la mitad del siglo XX, ¿no? Yo creo que hasta la década del 60, 70 todavía seguía siendo un establecimiento modélico en este tema, por esto de que los internos vivían, digamos, dentro del penal, pero durante el día salían a trabajar en tareas agrícolas fuera del establecimiento. A continuación, el otro paso, digamos así, que va a vincular arquitectura con régimen penitenciario, la sanción de la Ley Penitenciaria Nacional en el año 58, ¿no? Que integra las reglas mínimas que habían sido aprobadas en Ginebra en el año 55, modifica el régimen progresivo en progresividad del régimen, es decir, lo hace mucho más flexible. El régimen progresivo era mucho más rígido, digamos así, en su tránsito. El régimen de la ley penitenciaria es mucho más flexible, lo que da más oportunidades, digamos, de manejar la población penal. Reformula también el trabajo penitenciario, lo asimila al trabajo de la vida libre, e introduce el periodo de prueba y el régimen correccional abierto, que ya venía, digamos, esto ya se venía estudiando desde el Congreso de La Haya en 1950, ¿no? Es una, digamos así, una filosofía que apareció después de la Primera Guerra, o de la Segunda Guerra, ¿no? O se incrementó con esto, pero bueno, de hecho en el 55, cuando aprueban las reglas mínimas, en realidad se aprueban dos documentos, uno referido a las reglas mínimas y otro referido a los establecimientos de régimen abierto, ¿no? Y en eso está basado la Ley Penitenciaria Nacional. No hay una arquitectura especial para este régimen, porque en realidad esto es ya casi, digamos, no es una cárcel en el sentido como uno la puede conocer. Entonces se emplea este edificio que estamos viendo aquí en esta vista aérea, que es un edificio que había sido construido para hospital en General Pico, y que había sido transferido unos años antes a la Dirección de Institutos Penales para instalar ahí un establecimiento para valetudinarios, ¿no? Cuando se busca una ubicación para el régimen abierto, bueno, se decide ponerlo en esto. El edificio se adaptaba, tenía grandes salones para ubicar hasta 40 internos, y la ciudad, digamos, tenía General Pico es una ciudad bastante industrial dentro de La Pampa, es decir, que ofrecía buenas oportunidades laborales para los internos. La idea entonces era que los internos solamente durmieran acá o recibieran visitas, pero todos los servicios y todos los programas, digamos así, de tratamiento los proveyera la comunidad. Es decir, cuando el interno tenía necesidad de ir al hospital de la comunidad. Cuando tenía necesidad de trabajar, algún taller que los empleara por ahí. Cuando tenían que ir a jugar, a hacer deportes, al club de la comunidad. Cuando tenían que ir a la iglesia de la comunidad. Es decir, este es digamos, el principio del establecimiento abierto. No existe guardia armada, no existen medios físicos para impedir la evasión, todo está fundado en la autodisciplina de los internos. Es decir, este es el último, digamos,
la última incorporación en este sentido de régimen, digamos así, progresista en Argentina. Hasta hace poco había, paradójicamente, ¿no?, en los últimos años, el único establecimiento que ha cerrado el sistema federal ha sido un establecimiento abierto que había en la calle Córdoba, casi llegando a Callao, que hasta hace poco tenía un solo interno y desde hace un par de años ya no tiene ninguno. Así es como estamos hoy. Así que bueno, este es el punto. Después ya la ley 24660 introduce algunas modificaciones, ¿no? Aparece una renovación en la arquitectura. Hasta acá veníamos con el paralelo. Acá aparece la arquitectura podular, el partido campus, los complejos penitenciarios, la supervisión directa, que se intentó en algunos establecimientos, lo mismo que la metodología pedagógica resocializadora. Todos estos elementos formaron parte del plan director de la política penitenciaria, ¿no?, que estuvo como eje la ley 24660, pero también avanzó en otros aspectos del régimen penitenciario, ¿no?, en la parte de personal, en la parte de arquitectura, en la parte de tratamiento, pero filosóficamente seguía, digamos, los mismos lineamientos de la ley penitenciaria con estos detalles que yo acabo de mencionar, ¿no? Como ejemplos acá tenemos un par de planos. El complejo penitenciario de condenados, que se está construyendo todavía en Agote, pese que se proyectó ya hace casi 20 años, todavía no se ha terminado, y esta es la planta de uno de los edificios podulares del complejo penitenciario de Ezeiza. Como yo les contaba antes, ¿no?, el establecimiento podular tiene todas las celdas en el perímetro, un salón de día en el centro, con acceso directo a un patio en este sector, y esto es una unidad de vivienda, digamos, en este caso para 50 personas. Esto es un poco, digamos, lo último que se ha hecho en materia arquitectónica en nuestro país. Y llegamos al siglo XXI, donde lo que tenemos hoy en día es una arquitectura de la superpoblación, ¿no?, llamo yo. Lo que estamos viendo acá es un gráfico que estuve trabajando hace poco, de cómo evolucionó la arquitectura, la capacidad, mejor dicho, de los edificios penitenciarios, que es la línea en azul, y la población penal, que es la línea en rojo, que prácticamente parece un cohete al espacio, ¿no?, como ha evolucionado en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, esto ha determinado que obviamente los edificios no alcancen, que las obras nuevas que se hacen, que siempre demoran, obviamente, un penal siempre por lo menos son 3 o 4 años de obra. Entonces, parafraseando otras disciplinas, digamos que la construcción de edificios sube por la escalera y la población penal sube por el ascensor, ¿no? Esto se verifica de esta forma, ¿no? Y entonces aparece, digamos, lo que es la arquitectura del warehousing, ¿no?, que es como los americanos le llaman al almacenamiento de personas. Aparecen las celdas colectivas, ¿no?, para 3 personas en este caso, estos pabellones colectivos, ¿no?, hechos así en grandes cantidades, ¿no? Ya los terrenos no dan más de cantidad de cárceles. Fíjense, este es el complejo, lo que hoy es el complejo de Florencio Varela. Hay más de 10 cárceles en este lugar. Ya queda solamente aquí un pedacito de terreno donde uno de estos días seguramente empezará una nueva obra. Así que esta es la característica que, digamos, que estamos teniendo. Es decir, alojamientos colectivos, se abandonó la celda individual, grandes concentraciones de edificios carcelarios, ¿no? Ya no son edificios aislados unos de otros, sino que donde había un edificio se le empiezan a sumar otros edificios alrededor, ¿no? Algunos ejemplos son en realidad más patéticos, ¿no? Este es el caso en Córdoba, ¿no? Se había construido primero este penal que tenía 400 internos, y uno lo puede ver, un penal con un espacio central, y después hicieron este otro acá, que es una copia de una penitenciaría compacta brasilera que se hace en San Pablo, y lo que estamos viendo a la derecha no son los nichos de un cementerio, sino que son las camas que tienen los internos en esa penitenciaría que vamos viendo. Este era de 400, este es casi de 1200, ¿no? Es decir, es ya acá tratamiento, digamos, en estos lugares poco y nada se puede hacer. Bastante si les pueden dar de comer a toda esta gente, ¿no?, en estas condiciones. Y acá llegamos a lo último de lo último,
¿no? Ya las cárceles contenedores, ¿no? Esta es una cárcel que se está haciendo en este momento hay una en González Catán y en las afueras de La Plata, ¿no? Son contenedores marinos, ¿no? Que han sido adaptados. Acá vemos una fotografía interna, tienen 3 camas acá, 3 camas acá, otras 3 camas acá, es decir, 12 personas en poco menos de 30 metros cuadrados, ¿no? Y todo rodeando un patio, todo empaquetado ya directamente, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Hay algunos edificios, ¿no? Este es una penitenciaría hecha en Corrientes, inaugurada el año pasado, que fue hecha, digamos, de acuerdo a los cánones de la arquitectura, ¿no? Es decir, es un partido campus con edificios separados, pero ya tuvieron que ponerle doble cama. Originalmente era unicelular, pero hoy en día ya tiene 2 camas, ¿no? Y entonces han duplicado la capacidad del establecimiento, obviamente en desmedro de los edificios de programas, porque la escuela era para 1 por celda, ¿no? Los talleres para 1 por celda, es decir, está todo, digamos, todo sobrecargado, ¿no? Y voy a terminar con esta frase, ¿no? De Mariano Ruiz de Funes, un penólogo cubano. La frase tiene ya, obviamente, más de 70 años, ¿no? Y donde la arquitectura en realidad es una herramienta que tiene el personal para trabajar. No es lo mismo que si un plomero tiene una buena herramienta o una mala herramienta. Y con una buena herramienta va a ser un mejor trabajo, obviamente, que con una mala herramienta. Pero siempre lo que va a predominar es la mano del plomero, ¿no? Y en este caso, como decía Cuello Calón, el personal penitenciario, si no es todo, es casi todo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Acá tienen en el centro de la pantalla el link donde van a poder encontrar algunos otros escritos de historia, de arquitectura, ¿no? De construcciones carcelarias, y alguna bibliografía que quizá pueda ser de interés, si ustedes dicen. Y bueno, y quedo abierto a las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias, Alejo. Bueno, no te podemos aplaudir, pero tómalo No. como un aplauso. Unos aplausos virtuales. Aplauso virtual, exactamente. Bueno, la verdad que me pareció impecable. Yo sinceramente desconfiaba que pudieras resumir la historia a nivel internacional y en Argentina, pero lo hiciste de manera muy Sí, muy resumida. En algunos casos, te digo, me extendí un poco más de lo que tenía pensado, porque viste, siempre van apareciendo cosas, ¿no? Es imposible. Mirá, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos y queda muy poco tiempo para vos y para los demás, entonces no te vamos a llenar de preguntas. Hay miles de preguntas, yo por mí anoté 15, o sea, Bueno. pero no. Yo Bueno, vos podés ser un privilegiado que me las podés mandar y yo te las respondo. Claro, con vos la vemos en algún partito después. ¿No? Pero no, yo le quería hacer un comentario nomás sobre una cuestión puntual. Bueno, obviamente tu reflexión final es muy atinada porque la situación actual que estamos viviendo, digamos, a nivel regional y en Argentina es muy dramática y se pone en crisis todos estos modelos, digamos, porque es la arquitectura adaptada a la supervivencia, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil plantear hoy un esquema serio. Pero por ahí en el repaso de varios modelos, sea idílicos que vos presentaste o teóricos, yo me quedó una duda en base a lo que nosotros vemos en el programa de criminología. Al ver distintos pensamientos criminológicos, siempre se habla, y vos viste que es una discusión muy grande, sobre la influencia del positivismo en la criminología argentina, y una cuestión también es la influencia del positivismo en las prisiones, en la vida de la prisión. Los fundamentos que se ven en los modelos arquitectónicos, si bien pueden tener algunos puntos en común con muchas cuestiones de penología, de filantropía, de humanismo, a veces hay poca relación con los postulados típicos de la criminología, ¿no? De la criminología positivista, que sí por ahí se ven algunos ejemplos, no sé, el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional es un buen ejemplo, ¿vale? Pero vos ves esa relación, digamos, cómo el discurso criminológico penetró por ahí en los fundamentos de algunas prisiones, o es algo que quedó alejado. Mirá, yo creo que desde el punto de vista de la arquitectura, han empleado la arquitectura que había. No hay, digamos, en todos estos aspectos que hemos visto, ¿viste? Cómo se organizaba el trabajo, cómo era la supervisión, cómo era la actividad religiosa. No he visto una, digamos así, una arquitectura que respondiera
¿no? Digamos, hacia los principios positivistas, ¿no? Más allá de, bueno, el Instituto de Clasificación, pero como un organismo científico y un lugar para hacer entrevistas, tener las historias criminológicas, ese tipo de cosas, pero no ha trascendido, digamos, como sí lo fueron los otros regímenes, como estuvimos viendo recién, ¿no? Es decir, no ha constituido un régimen penitenciario el positivismo, ¿no? Ha influido, pero desde otro punto de vista, digamos, no en lo que es la rutina. Con eso, es decir, y si hubo alguna influencia en lo que fue la vida interna del penal, la arquitectura se adaptó a eso, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? De hecho, muchos de estos edificios radiales que estuvimos viendo todavía siguen funcionando, ¿no? Es decir, todas las penologías que se han venido aplicando después de hecho se dice siempre, ¿no? La arquitectura penitenciaria es penología congelada, porque es para cuando se hizo. Después cambió la penología, pero el edificio sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, ahí empiezan las adaptaciones, ¿no? Pero yo por lo menos nunca he visto, digamos, algún edificio que respondiera al proyecto del edificio o la modificación del edificio a eso, pero bueno, quizá sea un defecto, digamos, de que no supe verlo. Tampoco quiero decir que no haya existido, ¿no? Pero por lo menos no es algo evidente, ¿no? Ha transitado sobre las estructuras existentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esta línea lo que vos decís es, un ejemplo es cómo espacios pensados desde la arquitectura con algunos fines, el tema, por ejemplo, el espacio deportivo y demás, en las prácticas se terminó utilizando para poner más camas, para poner cuchetas. Claro, bueno, pero ese es el tema de la superpoblación, ¿no? Es decir, la superpoblación, un juez inglés ha dicho, es el cáncer de los sistemas penitenciarios, pues se come todo, ¿no? Se termina comiendo todo, ¿no? Se come la escuela, se come el taller, todo termina siendo ocupado por camas, ¿no? Bueno, como es la hora, vamos a tener que ser entre democráticos y dictatoriales. Si hay alguna pregunta o comentario específico, para no robarle mucho tiempo a Alejo, se lo hacemos ahora. Si no, obviamente, después le pasamos las preguntas por mail todo para gusto. que nos pase. Pero si hay algún comentario o pregunta de alguien de la cátedra o de algún estudiante, adelante. Me gustaría, si me permitís, Hernán, y si me permitís, Alejo, hacerte una pregunta porque no quedó, bueno, la llamada cárcel del fin del mundo que se cerró en el gobierno de Perón, sí tiene las características de algunas de las cárceles que vos planteaste en el momento. Pero me queda la duda, la de Caseros, las dos, la histórica y la que se hizo después en el proceso de reorganización nacional, y Devoto. ¿A qué arquitectura estaría? Bueno, Devoto me parece que ya tiene que ver con la de pabellones, ¿no? Son tres casos completamente distintos, ¿no? Y son tres casos interesantes porque representan, digamos, una idea muy, muy definida, ¿no? En el caso de la cárcel de Ushuaia, del presidio de Ushuaia, ¿no? La cárcel de reincidentes de Ushuaia, el origen de ese penal era la ocupación del territorio. En un momento en que había un conflicto limítrofe con Chile, la Pampa digamos así, la Pampa húmeda se chupaba toda la inmigración, nadie quería ir a los confines del fin del mundo, bueno, a Roca se le ocurre mandar allá a los presos, ¿no? Con una doble intención, digamos así, sacarse de encima a los presos más peligrosos que había en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo usarlos para ocupar un territorio que en ese momento estaba en disputa, ¿no? Y no había, digamos, población civil para ocuparlo. Es decir, este es el origen del presidio de Ushuaia, ¿no? Que obviamente era un establecimiento muy caro, ¿no? Porque había que llevar todo en barco hasta Ushuaia, ¿no? Había rotación en el personal. Cuando uno ve la lista, digamos, de los médicos que prestaban servicios en Ushuaia, lo mismo pasó en Sierra Chica, cada 2 meses cambiaba el médico, porque obviamente nadie quería vivir ahí, en ese lugar, ¿no? Así que este tiene esa característica. La cárcel de Devoto es otra cosa, en mi opinión, es una desmesura, no penitenciaria, sino policial en realidad, porque la cárcel de Devoto tiene su origen en el depósito de contraventores, es decir, la Policía Federal de la capital en aquel entonces tenía un depósito de detenidos en el Departamento Central de Policía, lo que hoy da sobre Belgrano,
originalmente ahí estaba la parte de detenidos, que obviamente en un determinado momento, con el crecimiento que tuvo la ciudad de Buenos Aires, quedó chico, y ahí entonces empezó 24 de noviembre, en Centroamérica antes, Hoy Purredón, otro, hasta que la policía dijo, bueno, pongamos en un solo lugar todas las alcaldías que tenemos, ¿no? Y se construyó Devoto, que el proyecto era muchísimo más grande de lo que se construyó a la mitad de lo que estaba planificado, ¿no? Una desmesura total, ¿no? Porque el proyecto en total era para 2.500 personas, una cosa que resultó demasiado desmedida, y además, como se la hacía para contraventores, que la pena máxima que podían tener eran 30 días, ni siquiera hicieron las celdas, ¿no? Es decir, hicieron las grandes cuadras esas que son de Devoto, ¿no? El proyecto en realidad era una copia de Fresnes, ¿no? El proyectista fue un arquitecto francés, ¿no? Así que era una copia de Fresnes, que hemos visto nosotros ese proyecto, ¿no? Así que el punto fue que el sistema de la Dirección de Institutos Penales no tenía capacidad para los procesados, porque tenía la penitenciaría, pero la cárcel de procesados de la Ciudad de Buenos Aires no se construyó nunca. Entonces los presos se empezaron a agolpar, como se agolpan hoy día en las alcaldías municipales, ¿no? Se empezaron a agolpar en la cárcel de Devoto, hasta que la policía se la sacó de encima en el 57, se la pasó a la Dirección de Penales, y ahí está hoy todavía la cárcel de Devoto, ya que va a cumplir 100 años dentro de poco, ¿no? Es un edificio del año 24, que se hizo también por partes, ¿no? Una construcción muy así, a los ponchazos, ¿no? Y el último edificio que vos mencionaste es el de la Torre, de Caseros, ¿no? Se me ocurre que te referías a ese, ¿no? Que bueno, ese edificio era la cárcel de encausados que nunca tuvo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y se la había proyectado juntamente con el Palacio del Crimen, que se iba a hacer en donde está la vieja cárcel de Devoto, que todavía, de Caseros, que todavía hoy subsiste y que nunca se construyó, y se iba a hacer para el juicio oral, y entonces teóricamente los internos, los procesados, no iban a estar ahí más de 2 meses, de hecho no tenía patios, no había nunca la posibilidad de estar al aire libre en esa cárcel, ¿no? Otras cárceles que se hacen así, o que se han hecho en Norteamérica, en Torre, el último piso era un patio al aire libre, digamos, porque Caseros no tenía. Y bueno, y entonces ahí quedó, ¿no? La cárcel de Caseros tuvo más tiempo en construcción que en uso, ¿no? Se tuvo como 20 años construyéndose y no llegó a durar 20 años. A los 20 años estaba demolida, ¿no? Un proyecto evidentemente que no era para este país, ¿no? Dependía todo de los ascensores, incluso también en una época donde la tecnología estaba cambiando, ¿no? Yo llegué a ver los tableros que tenía la cárcel de Caseros, eran tableros de electricidad, unas paredes llenas de tapones, una cosa que ya el día que se inauguró era todo obsoleto eso, ¿no? Una cosa, es decir, no solamente era obsoleta penológicamente, sino que constructivamente también fue obsoleta, ¿no? La calefacción no anduvo nunca, es decir, las cosas que pasan, ¿no? Así que bueno, estas tres edificios son 3 edificios icónicos, excepcionales en cuanto a que no respondían, digamos, al patrón, ¿no? de las filosofías de cada época, ¿no? Bárbaro, Es muchísimas interesante gracias. sí, interesante cómo las cuestiones transitorias acá tienden a permanecer, ¿no? Exactamente, las cuestiones, es que lo que nunca se tiene en cuenta, y muchas, ahora con este asunto que hablábamos también de la superpoblación y estos edificios, yo no mostré todos los que hay, pero hay, en este momento, hoy se están construyendo 10.000 plazas. Hay obras en distintas provincias por 10.000 plazas, ¿no? Es un montón de plata, pero como hay que ahorrar plata, los edificios se hacen en forma económica. Pero desafortunadamente sus edificios van a durar 100 años, con lo cual estamos gastando mal la plata encima, ¿no? Obviamente tenemos una población penal. La República Argentina, si tuviéramos la misma tasa de encarcelamiento que tuvimos en el siglo pasado, con las celdas que hay hoy en día alcanzaría, digamos, no haría falta construir nada, teniendo la misma tasa, ¿no? La solución nunca pasa por la construcción de penales, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Alejo, son 10 menos 20, lamentablemente le vamos a recortar las preguntas, pero Dale. te queremos agradecer mucho el trabajo.